listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión. Bienvenidos a Diálogo al Punto, el repaso de nuestra lección en 5 preguntas. ¿Alguna vez has ido a un restaurante de comida rápida? Cuando pides un producto, generalmente te ofrecen un combo como una oferta especial. La palabra combo proviene del inglés como una abreviatura de combination. En términos de marketing, se refiere a la agrupación de varios productos en un único paquete vendido por un precio especial, generalmente menor a si lo compraras de manera individual. Aunque las combinaciones de platos existían en restaurantes familiares desde la década de 1930, sin embargo, el primer combo estructurado en la industria de la comida rápida se atribuye a Burger Chef en la década de 1950. Esta cadena, hoy desaparecida, introdujo el primer menú combinado en Estados Unidos llamado Triple Amenaza, que incluía una hamburguesa, papas fritas y una bebida por 45 centavos. En la vida ocurre algo muy parecido. Tal vez no lo decimos abiertamente, pero en la práctica pensamos así. Un matrimonio para ser feliz necesita un combo: una casa, un auto, un buen trabajo, hijos, etc. Sin embargo, lo que Pablo nos dice es que no necesitamos un combo para ser completos y felices. Lo que necesitamos es a Jesús. Pablo advierte que buscar plenitud en rituales, filosofías o elementos del mundo es olvidar que ya lo tenemos todo en Jesús. Veamos cómo nos lo dice. Primera pregunta: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Saben que mi padre, cuando lamentaba algo que no había salido como él quería, él se consolaba con una frase que decía: para sabio, Salomón. Y a mí de vez en cuando se me sale justamente esa frase. Mire lo que en este texto nos dice sobre la sabiduría. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que quien tiene a Jesús tiene a su alcance la sabiduría y el conocimiento. Ni tú ni yo tenemos la necesidad de andar probando filosofías y nuevas corrientes de conocimiento, cuando tenemos la fuente de sabiduría, de toda sabiduría, que es Jesús. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús, estimados, es la fuente de toda sabiduría, y no solo eso, es la fuente de la vida misma. Pregunta número 2. ¿Qué implica aceptar a Cristo más allá de recibir enseñanzas? Bueno, por sobre todo, significa morir al yo. Leamos Gálatas 2:20 para entenderlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto de ninguna manera significa pérdida de la identidad, sino un cambio de centro de mando, de valores. Todos tenemos nuestros propios valores, costumbres, formas de hacer las cosas, pero todo esto a nuestra manera, con nuestra filosofía de vida. Cuando Jesús llega a nuestra vida, sin embargo, Él llega con principios y valores distintos a los tradicionales. Por ejemplo, leamos Mateo 20, 25 al 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas
potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Incluso, estimados, cuando el Señor Jesús fue llevado ante Pilato para ser condenado, Pilato se mofaba de Jesús diciéndole que su propio pueblo lo había traicionado. Es decir, ¿por qué dicen que eres el rey de los judíos y tu propio pueblo no te respalda? Claro que Jesús es rey y no solo de los judíos. Pero entonces él le aclara este punto a Pilato. Juan 18:36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. De hecho, estimados, unas horas antes, el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro, quien había sacado su espada para defenderlo. Él le dijo, Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Claro que podía hacerlo, pero las reglas y valores del reino de Jesús son diferentes a las reglas y valores de este mundo. ¿Qué cosas hay en tu vida que chocan con los principios del reino de Dios? Morir al yo, estimados, es hacer ahora las cosas de acuerdo con los valores de Jesús. Pregunta número 3. ¿A qué se refieren las ordenanzas que fueron clavadas en la cruz? Bueno, hay un texto clave que nos ayuda a entender este punto. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de decretos o ley tiene dos características. Dice que nos era contraria, es decir, estaba en contra de nosotros. Y el segundo punto es que fue clavada en la cruz. Pero ¿a qué ley se refiere? Veamos dos referencias importantes. Primero, Deuteronomio 10 del 1 al 4. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. 5 datos importantes en estos pasajes que acabamos de leer. En primer lugar, efectivamente se trata de una ley. El segundo dato, se escribe sobre 2 tablas de piedra. El tercero, la escribe Dios. El cuarto punto, cuando él dice de qué se trataba esta ley, él dice que consiste en 10 mandamientos. Y el quinto punto, Dios le dice que estas 2 tablas de piedra de la ley las debía colocar en el arca, es decir, adentro del arca del pacto. La segunda referencia está en Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Nuevamente, saquemos 5 datos importantes de este pasaje. Número 1, se trata de una ley. ¿Pero cuál ley? Bueno, número 2, esta la escribe Moisés. Número 3, la escribe sobre un libro. Número 4, la coloca fuera del arca. Y número 5, estaba por testigo contra el pueblo. Así que como pueden ver, de estas dos leyes, una que Dios escribe y la otra que Moisés escribe, la única que estaba contraria o en contra del pueblo es la del libro, la que escribe Moisés.
En Gálatas 3:10 se nos hace una importante y significativa referencia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Noten, esto se refiere al libro que Moisés escribió, porque Dios no escribió sobre un libro, escribió sobre 2 tablas de piedra. Y ahora, ¿saben por qué esta ley estaba contra el pueblo? Bueno, porque lo condenaba. Por ejemplo, en Éxodo 21:15 al 17, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Estas condenas que aparecen aquí no estaban en los 10 mandamientos escritos en las 2 tablas de piedra. Ahí, en los 10 mandamientos, solo dice, no matarás y punto. No dice cuál era el castigo para el que mataba. Eso estaba en el libro escrito por Moisés. Si alguien violaba un mandamiento, Moisés recurría al libro de la ley que estaba al lado del arca y de esa manera, pues la condena estaba basada en lo que el libro decía. Por eso es que estaba por testigo contra el pueblo porque dictaba la sentencia. Así que las ordenanzas clavadas en la cruz no eran los 10 mandamientos, era el libro que estaba por testigo contra el pueblo. Número 4. ¿Por qué el sábado semanal no es considerado una sombra pasajera? Bueno, en primer lugar, el sábado fue instituido desde la creación, es decir, antes que el pecado existiera. Por lo tanto, no podía el sábado ser una sombra de un sistema ritual que aún no existía. Recuerden que el sistema ritual aparece como una forma de enseñarle al pueblo después del pecado cómo Dios lo iba a resolver. En segundo lugar, el sábado era un recordatorio del origen de nuestro mundo, es decir, señalaba hacia el pasado, mostrando nuestro origen. Cuando Dios escribe el 4 mandamiento y nos invita a recordar que el sábado es día de reposo, escribió en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto se refiere al sábado semanal, pero también había sábados ceremoniales, es decir, días en los que, como el sábado semanal, no se hacía trabajo secular, el trabajo común. Esto lo podemos ver claramente en Levíticos 23:39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Esta es la fiesta ritual de los tabernáculos, o también conocida como las enramadas. Y desde luego había una fecha específica. Era el día 15 del séptimo mes. Esa fecha podía caer en lunes, podía caer en martes o en cualquier otro día de la semana, pero ese día, sin importar si fuera lunes o martes, era considerado un sábado, día de reposo, sábado ceremonial. Y ahí mismo, en Levítico 23:36, un poco antes, hablando justamente de esta fiesta, de la fiesta de las cabañas también, o de las enramadas, dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta y ningún trabajo de siervo haréis. A eso se refiere justamente. Así que no solo tenemos sábados semanales, sino sábados ceremoniales, y los que quedaron invalidados son los sábados ceremoniales. Número 5. ¿Qué sucede al someternos a mandamientos y doctrinas de hombre? Siempre ha habido ese peligro de seguir tradiciones humanas o mandamientos de hombre. Veamos la advertencia en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
De entrada, como pueden ver, claramente contrapone las tradiciones con Cristo, tradiciones humanas, desde luego. Como vimos en la pregunta número 2, por cuanto el reino del Señor Jesús no es de este mundo, pues desde luego los valores son opuestos. Si nos sometemos a mandamientos de hombres o tradiciones, pues lo que estamos haciendo es colocarnos en oposición al reino de Dios. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que seguir mandamientos o tradiciones de hombres es estar en oposición al reino de Dios. Así que te pregunto, ¿qué prácticas o hábitos de tu vida son opuestos al reino de Dios? En resumen, no necesitamos filosofías ni ceremonias que apuntaban la venida del Mesías. Al llegar Cristo, Él realmente lo tiene todo. Así que en Él tenemos todo. Estamos completos en Jesús. ¿Decides hoy dejar cualquier práctica o creencia que se oponga a Jesús, reconociendo que Él es suficiente para tu salvación y crecimiento? Que Dios te bendiga y te ayude a lograrlo. Hasta la próxima. Abre hoy la palabra, listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón.